plazo. Ahora vamos con Manuel Somoza y Juan Musi, que nos tienen la información de la economía, los negocios y las finanzas para esta semana. Néstor, muy buenas noches y buenas noches a todos ustedes que como todos los domingos nos ven aquí en Mercados en Perspectiva. A Juan Musi. Juan, muy buenas noches. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Y a su servidor Manuel Somoza. Estamos ya terminando el año y queríamos comentar lo más relevante en los temas económicos financieros de México y el mundo. En materia económica, las noticias en lo general fueron razonablemente buenas alrededor del planeta, con excepción quizá de China, donde hubo una fuerte caída en sus exportaciones. Esa economía sigue preocupando porque va disminuyendo cada vez un poquito más su ritmo de crecimiento. En cambio, en contraste, en México hubo una noticia extraordinaria, fue la inflación del mes de noviembre, 0.55, se crea un nuevo récord a la baja, la inflación últimos 12 meses se sitúa en 2.21, una cifra que yo creo que no veíamos desde los 60 medios, por ahí de 1966, 1967, y esto ha sido verdaderamente una muy buena noticia. Pero lo peor fue en la reunión de la OPEP, donde el desorden que pudimos observar ahí, lo único que llevó al mundo es a la conclusión de que están muy lejos de llegar a acuerdos, que no están dispuestos a ceder, que no van a modificar hacia abajo la plataforma petrolera, y bueno, pues esto actuó inmediatamente. El petróleo del viernes pasado al día de hoy ha caído más del 10%. La mezcla mexicana está por debajo de los 28, el WTI por debajo de los 36, el viernes tocó 35, en fin, esto evidentemente ha tenido fuertes repercusiones con nuestra moneda. El peso está por arriba de los 17 hasta 17.40 llegó a tocar. Yo creo que esto se va a moderar, sin embargo no lo va a hacer hasta que no veamos un precio del petróleo más estable. Y por si esto fuera poco, la semana entrante tenemos el esperadísimo evento de alza en las tasas de interés en Estados Unidos, que creo que está mayormente descontado. Sin embargo, también hay gente que piensa que puede haber reacciones negativas. Así las cosas, vamos a estar muy al pendiente informándoles a ustedes. Pero además la semana entrante es muy interesante porque hay mucha información económica. Así es, Manolo. Pues la verdad es que sí, una semana que también pinta para ser muy volátil, por lo menos de lunes al miércoles, y pues todos estamos a la expectativa de ver qué sucede el miércoles, que como bien comentas, prácticamente el mercado está descontando o pensando que ya finalmente la Reserva Federal va a actuar. Nosotros pensamos, ¿no?, en nuestro caso particular, pues que sería ya bueno, ¿no?, ver este proceso de normalización de tasas, ver este arranque de un proceso que se ha pues cacareado mucho, que se ha especulado mucho. Sí, si no hace algo la Reserva el 16, lo único que va a hacer es el ridículo, ¿no? Así es, ¿no? Y ya son, desde que empezó este ruido, ya 14, 15 meses, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, creemos que es sano incluso que esto comience el día 16. Y bueno, pues a ver la reacción de los mercados con ese cuartito de punto, pero como bien comenta, se ha juntado y se ha hecho una tormenta perfecta, con China exportando menos, con el mundo creciendo menos, el petróleo cayendo y obviamente el tema de la Reserva Federal. Esto es el miércoles. El jueves Banco de México tendrá pues la oportunidad también de subir tasas de interés. Evidentemente pensamos que si Estados Unidos lo hace, el propio Banco de México va a responder. A pesar de que por inflación no lo tendría que hacer, yo creo que sí sería conveniente para darle tranquilidad a los capitales extranjeros que están invertidos en pesos, ¿no? Como bien dices, no es un tema de inflación, pero es que si no reaccionas al alza como lo esperamos, pues entonces la fuga de capitales podría ser mayor y bueno, incluso ver todavía más presiones a un ya muy presionado peso por un muy fortalecido dólar, porque no ha sido un tema exclusivo del peso. Ahora estamos esperando nada más un incremento también en México de un cuarto de punto. Así es, punto 25 en Estados Unidos, punto 25 en México. Pero bueno, en la semana, como bien decías, hay mucha información en Europa, índices de manufactura, índices de productividad, hay inflación en Europa. Comentabas la semana pasada la decepción del mercado porque Draghi no logró sacar mayores estímulos y bueno, pues viene la inflación, que es justamente lo que más está buscando esa región, generar inflación a partir de los estímulos
que están haciendo, los estímulos monetarios. También vienen las cifras de importaciones en China, que es menos importante que exportaciones, es un país netamente exportador, y producción industrial, ojalá y no siga deteriorándose la expectativa que se tiene con respecto a China. Y también bien importante, el viernes próximo vamos a tener la encuesta de expectativas de Banco de México, pues será muy interesante ver cuáles son las proyecciones de los analistas encuestados, entre los cuales por supuesto están también nuestra institución, pero bueno, ver cuál es la expectativa de cara a 2017 en inflación, tasas, tipo de cambio, etcétera, Manuel, es lo más Una importante. semana interesante por lo que nos platica Juan. Yo creo que el euro y el yen van a tratar de regresar a los niveles anteriores. El peso debería de moderar su cotización, aunque está muy influenciado por lo que sucede en el precio del petróleo, donde yo por lo menos no me atrevo a hacer ningún pronóstico. Pero bueno, nos veremos aquí el domingo entrante en Mercados en Perspectiva. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias Juan, Manolo. pero Muy sobre buenas todo noches. gracias a ustedes que todos los domingos nos acompañan aquí. Muy buenas noches.